everyone, and welcome to our podcast. I'm really excited that you've decided to join us for this very special moment. You're about to receive some quality information regarding home care services for your loved ones. So get ready for your weekly insight of information, stories, and tips. Soy Inma Aragón. Seguro que alguno de vosotros o de vosotras me habéis visto en el anterior podcast con Elder Care. Para mí es un orgullo, un honor compartir estos espacios de pequeñas sabidurías con estos grandes amigos de Elder Care. El tema que traigo hoy es un tema altamente sensible. Por eso, lo primero que quiero que hagamos es que tomemos mucha conciencia de nosotros y de nosotras mismas. Para ello, os pido que cerréis los ojos, que pongáis los pies sobre el suelo, las rodillas paralelas, que pongáis las manos sobre vuestros muslos y que desde ahí empecemos a realizar respiraciones profundas, tomando aire por la nariz, suavemente, llenando el abdomen, llenando la caja torácica, sintiéndonos llenos y llenas de aire. Y lo vamos a soltar también por la nariz, muy suavemente, lentamente. Repetir varias veces estas respiraciones. Quiero que durante este tiempo que vamos a compartir estéis muy presentes, en contacto con vuestros sentimientos, con vuestro cuerpo, con vuestras emociones. Estamos, por lo tanto, muy presentes aquí ahora. Os invito a que vayáis abriendo los ojos. ¿Y por qué esta presencia? ¿Por qué este contacto con nuestras emociones? El tema que traigo hoy es un tema delicado, mas absolutamente pertinente en estos momentos que vivimos de pandemia. Porque seguro que todos y todas las que me estáis escuchando hemos sufrido la pérdida de algún ser querido. Este es un tema que nos cuesta mucho abordar. Abordar la pérdida de los seres queridos cuando transitan desde el mundo en el que estemos, desde las creencias que nos ocupan, desde la religión que profesemos. Lo cierto es que tenemos que ser muy conscientes de que somos finitos, de que este tiempo en este mundo, en la tierra, se nos acaba y que a los seres queridos que vamos perdiendo y que nos han ido acompañando en nuestra vida, nos van dejando y que eso nos produce dolor. Como os digo, durante esta pandemia y sobre todo en estos últimos 3 meses, yo he perdido a 3 personas muy cercanas, mujeres menores de 60 años. Ninguna ha sido con tema de coronavirus, que pareciese que es lo primero que nos imaginamos. Y eso me llevó a pensar que le tenía que poner valor a la vida para abordar este tema llevando pequeñas herramientas que nos ayuden a transitar la pérdida, que nos ayuden a reconocer y a vivir nuestro dolor, que nos ayuden a transitar el dolor. Teniendo en cuenta esto, pues lo primero que tenemos que reconocer es ese dolor. Cuando un ser querido parte, y voy a utilizar la palabra que incluso en muchas ocasiones en entornos como estos no queremos mencionar. Cuando perdemos por la muerte a un ser querido,
se produce un dolor fuerte y es como si nuestro corazón realmente se rompiera. Y además, ¿qué ocurre? Que en estas pérdidas se pueden dar de dos maneras muy distintas. Una pérdida esperada, porque viene acompañada de un periodo de enfermedad con cierta duración que pueda llegar a ser hasta largo. Es como el caso de una de mis amigas, Mapi, un ser hermoso, que llevaba 2 años luchando con un tumor cerebral y llegó su momento. A estas ausencias pareciera ser que nos vamos preparando más frente a una pérdida traumática porque es inmediata. Estas pérdidas traumáticas son las que suelen venir acompañadas de un accidente de tráfico o de otro tipo, de un accidente casero. Ojo a esos accidentes en las casas, que es en ese lugar donde nos sentimos más seguros, y aquí teniendo en cuenta el cuidado desde Right at Home, pues es eso, vigilar mucho ese entorno más cercano, más casero, no perder ahí los ojos ni bajar la vigilancia y el cuidado. Pero cuando se da a través de un accidente o una muerte súbita por una enfermedad rápida, fue el caso, en este caso, de una prima, Nuri, con una bebecita de 2 años y medio, que fue algo de 3 semanas porque entró en un coma a través de una meningitis y de ahí ya no pudo volver a la conciencia. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 casos, digamos que para el primero, cuando viene acompañado de ese tiempo largo en una enfermedad y dolencia, pues pareciera que nos vamos preparando frente a la inmediatez de la pérdida traumática. Junto a esta variable, pues también, digamos que el dolor nos parece menor cuando sentimos que el ciclo de la vida, como cuando el Rey León, el papá del Rey León, le hablaba al Rey León y le decía que el ciclo de la vida se va cumpliendo. Pues pareciera también que el dolor es menor cuando el ciclo de la vida se cumple en personas que estamos cumpliendo años, ya somos más mayores, superamos la esperanza de vida. Frente a personas más jóvenes que pareciera que tiene el mundo por comerse todavía, que la vida está para llenarles de regalos, para que vean cumplidos sus propósitos, sus deseos, sus sueños. Soy absolutamente una convencida de que cualquiera de estas ausencias nos va a doler de la misma manera, que la pérdida genera igualmente ese sentimiento de tristeza. ¿Qué ocurre cuando no entendemos esa pérdida en la mayoría de los casos? Que además ese sentimiento de tristeza puede venir acompañado con un sentimiento de rabia. ¿Por qué de rabia? Porque no entendemos, porque no nos parece lógico, porque creamos en quien creamos en nuestra espiritualidad, puede ser que no nos parezca ni tan siquiera justo. Y aquí es donde entramos a sentir esa emoción que nos puede llegar a paralizar, como es el dolor fuerte, rodeado de tristeza y de rabia. La primera invitación que os quiero hacer es, si estáis o cuando vayáis a estar, porque esta es parte que la vida nos acompaña, no sufrir o no tener dolor, mejor dicho, es prácticamente imposible, porque es parte de la vida. Mi primera invitación ante estas pérdidas para afrontar el duelo es que, como hemos hecho en este inicio, seamos muy conscientes y conectemos con nuestra respiración como una gran aliada para identificar en qué emoción estamos.
es una tristeza profunda por la ausencia, porque estamos extrañando, porque nos hace falta ese ser querido, porque queremos sentir sus abrazos. Está también teñida con la rabia porque nos parece injusto, porque no le encontramos sentido a su muerte. Importante, por lo tanto, identificar esa emoción, porque cada una de las emociones que sentimos necesita de un proceso y de un trabajo distinto. Mirad, si lo que sentimos es rabia, es muy importante que tengamos la oportunidad de manifestar esa rabia de alguna manera, de incluso golpear una pared. Hay un ejercicio fantástico que se hace a través de muchas compañías donde se llevan a los equipos para que suelten la rabia y la frustración derribando muros. Otra de las formas puede ser salir en un espacio abierto y gritar con todos nuestros pulmones, con todo el aire que está en los pulmones. Mientras que la emoción de la tristeza, para trabajarla, funciona mucho mejor, conviene mucho más buscar compañía, estar con otros. Recordando incluso detalles, momentos vividos con esa persona ausente, con esa persona que ha transitado a esa otra dimensión en la que creáis, en la dimensión que estáis pensando. Todo sirve, pero hacer ese recuerdo hacia esas personas a esa persona que nos está faltando. Entonces, mira la importancia de identificar la emoción para ver cómo tenemos que actuar para empezar a transitar el duelo. Y de lo que encontramos en la mayoría de las ocasiones cuando transitamos este duelo es que actuemos de 6 maneras distintas y se van combinando. Cuidado, no es que unos estén en una forma de actuar y otros estemos en otra, sino que las vamos transitando. Una de ellas es ser como esa avestruz que esconde su cabeza, que esconde la cabeza debajo del ala, y lo que manifiesta el entorno es: no quiero hablar, no quiero pensar, no quiero pararme a recordar. Otra de las situaciones como actuamos es el no entender. Eso tiene mucho que ver y viene más pegada esta sensación, este estado, cuando la muerte es traumática. Es que no entiendo por qué me está pasando a mí esto. No entiendo por qué le ha pasado a esta persona con la que yo quiero, con sus sueños de vida tan grandes que tenía, con la vida que tenía por vivir. Es ahí donde esa falta de comprensión nos lleva a un estado de ánimo perplejo, donde es muy difícil que actuemos frente al otro estado que ya os he explicado. Si la emoción que nos gobierna es la rabia o la ira, entonces, ¿cómo reaccionamos en esos casos? Y si estáis en este proceso, o si habéis estado recientemente, o bien lo habéis vivido anteriormente, revisaros cómo ha sido vuestro estado de ánimo. Cuando estamos en la rabia y en la ira, el problema no es que estemos enfadados o enfadadas con nosotros o nosotras mismas. Es que estamos enfadados con el mundo y reaccionamos con los seres que tenemos alrededor. Y de ahí podemos empezar a ser ligeramente injustos, ¿de acuerdo? Otra de las maneras que llamamos muros defensivos ante esta situación es que nos podemos sentir víctimas de este proceso. Os compartía el caso de Nuri
con su niña de 2 años y medio. Entonces su esposo se sentía absolutamente víctima de lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué perdía a su esposa con una niña que estaban llenos de ilusión, que acababan de recibir en adopción? ¿Por qué a él? En vez de reaccionar con ira, se sentía víctima. Y cuidado cuando nos convertimos en víctimas de un proceso. Hay quienes nos rompemos por ese eslabón de nuestra vida más débil que tenemos, como si una cadena fuésemos. Y en ese orden de ideas, pues puede ser que no estemos tan activos o no seamos tan eficientes en el trabajo. Nos rompemos y nos rompemos de manera vital. Entonces, a estos muros defensivos les tenemos que prestar atención. Tenemos que identificar en cuál estamos. Y ojo a este último, que lo he dejado justo en último caso, porque para mí es, en la medida de lo que conozco y trato, en los más graves. Y es el que empezamos a racionalizarlo todo. No, sí, fue un accidente de carretera, él iba a demasiada velocidad, se salió en una curva. No, sí, pues era una persona mayor y lógicamente pues su corazón ya le falló, ya no daba más de sí. Y lo racionalizamos y lo racionalizamos y lo racionalizamos y no traemos aquí las emociones. Cualquiera de estos 6 casos, ocultarnos, no entendernos, la ira, el victimismo, rompernos como una cadena o la racionalización, son muros defensivos. ¿Cuál es lo importante aquí? Entender en cuál de ellos estamos. Entender en cuál de ellos estamos porque de la misma manera que con la emoción vamos a necesitar distintas maneras de actuar para, y cuidado que digo, transitar el duelo, no para abandonarlo, porque el duelo hay que vivirlo, el duelo hay que sentirlo, al duelo hay que permitirle su tiempo. Nunca vamos a hacer otra de las cosas que solemos hacer bajo unos mitos y unas falsas creencias donde, pues por mi acento podéis entender que soy latina, claramente hablo español, pero pues soy de España. España es un país pegado a la religión católica. Entonces desde ahí, junto a que estamos pegados a la religión católica, más yo me siento muy reflejada con esto que os voy a compartir ahora, más vengo de una región que es la región de Castilla, donde las personas, no solo los hombres, también las mujeres, los seres humanos, tenemos que ser aguerridos, tenemos que ser fuertes, no nos podemos cansar, no podemos manifestar la tristeza, no podemos manifestar el dolor, en el fondo no podemos manifestar la vulnerabilidad. Y como cualquier ser humano, permitirnos la vulnerabilidad es permitirnos transitar el dolor que produce una pérdida. Y mirad, normalmente y en muchas culturas vivimos con estos mitos y falsas creencias. El tiempo lo cura todo. Y aquí yo hago un ejercicio de locura, junto con juntar las palabras como locura, de estar locos. El tiempo no lo cura todo si no estamos actuando en función de cómo nos sentimos, reconociendo nuestras emociones y tomar acción para transitar el duelo. Si no, el tiempo ese dolor a lo largo del tiempo se queda enquistado y se convierte en un sufrimiento. Y sabemos, en un sufrimiento crónico. Y sabemos que ese sufrimiento enquistado puede traernos consecuencias de salud mental y de salud física. Entonces, el tiempo no lo cura si no actuamos para curar. Tenemos que actuar para curar. Expresar el dolor hace daño a uno mismo. Mirad,
todos los terapeutas que trabajan el tema del duelo, lo que dicen es que hay 3 herramientas para curar el dolor. La primera, hablar; la segunda, hablar; y la tercera, hablar. No podemos ocultar el dolor. Y nada mejor que expresarlo, no con cualquiera. El otro día una amiga me hablaba sobre su tía, que hace más de un año perdió a la mamá, a la abuela de mi sobrina, y esta amiga me decía, ¿cómo es que mi tía, con cualquier persona que se encuentra, aunque la acabe de conocer, y ha pasado ya más de un año, sigue expresando con ese dolor la pérdida de su mamá? Cuidado, aquí hay que poner atención, porque no vamos a ir a hablar con cualquiera. Tenemos que saber con quién podemos hablar. Y esto no significa que sea un terapeuta. No, tiene que ser en nuestro entorno cercano. Nuestros sentimientos los tenemos que expresar en nuestro entorno cercano, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿de acuerdo? Pero no con cualquiera. Entonces la principal herramienta es hablar, y no está mal expresar el dolor. Porque si expresar el dolor a uno mismo nos hace daño, es porque también pensamos que expresar el dolor de cara a los demás les estamos haciendo daño. No. Confiemos en nuestro entorno. Nuestro entorno, nuestros amigos, seguro que nos quieren, seguro que quieren estar ahí acompañándonos, pero no saben cómo manifestarlo. Entonces, si la iniciativa sale de nosotros expresando nuestro dolor, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestro entorno más cercano, les estamos ayudando a acompañarnos y a que transiten con nosotros este duelo. Expresar el dolor es una señal equivocada. Pues no, si yo clavando un clavo me golpeo mi dedo con el martillo, gritaré, expresaré mi dolor. ¿Por qué no lo voy a hacer con las emociones? Lo puedo hacer con un dolor físico y no lo puedo hacer con un dolor emocional. Tengo que expresar las emociones. Y la última de estos mitos y falsas creencias de este entorno en el que vivimos nosotros y nosotras es que el dolor solo se puede expresar en la intimidad. No, vuelvo y digo, la mejor herramienta para expresar el dolor es, y para curarlo, no solo para expresarlo, es hablar, hablar y hablar. Y desde aquí, teniendo en cuenta qué emociones nos pueden gobernar, teniendo en cuenta además cómo podemos, más que cómo podemos, cómo solemos, mejor dicho, actuar como ese avestruz, con esa ira que la expresamos en nuestro entorno y se la vomitamos a los demás, rompiéndonos por ese eslabón más débil que tenemos, sintiéndonos víctimas, como os decía, la que para mí es más preocupante, racionalizando todo, pues teniendo en cuenta que cuando sabemos cuáles son las emociones que nos están gobernando en esa pérdida, en esa ausencia. Y además yo siempre digo, cuando acompaño a amigos, a familiares que pierden a los papás, da igual la edad que tenemos, da igual. El sentido de orfandad es gigantesco, impresionante. Entonces, reconocernos ahí, saber dónde estamos, es el primer punto y la base importante, para que desde ahí pasemos a actuar. Yo trabajo en la cercanía de las personas y en el acompañamiento de las personas con un verbo fantástico. Con un verbo que cuando empecé a acercarme a este verbo, yo decía, y me acerqué por un tema profesional y en el mundo además del petróleo, en el mundo extractivo. Y cuando una compañía me pidió que identificásemos qué significaba cuidar para trabajar con todas sus audiencias, colaboradores, clientes, distintos stakeholders, desde el cuidado,
Yo decía, pues cuidar es cuidar, ¿no? Pues es prestar atención a las personas, a las cosas, a los seres, no solo personas como nuestras mascotas, pero aquí viene la importancia. Porque es, sí, prestar atención a todo eso, pero con un rasgo importante. Cuidamos lo que queremos. Y por lo tanto, cuando transitamos el duelo de la pérdida de un ser querido, y una vez que identificamos dónde estamos, cuáles son las emociones que nos gobiernan, tenemos que pasar a la acción de cuidarnos. Y vamos a hacer ese paso a la acción de cuidarnos de manera integral. Cuando hablo de manera integral, estoy hablando de 4 niveles. Empezamos por el físico, porque el cuerpo es nuestra casa, es donde residen nuestras emociones y pensamientos. Y si desatendemos nuestro cuerpo, desatendemos la casa. La casa la mantenemos limpia, que funcione perfectamente. Entonces, en el duelo, el ejercicio físico, practicar yoga, salir a caminar, sobre todo en contacto, en entornos abiertos, al aire libre, en el campo, en la montaña, nos ayuda. Estamos cuidándonos físicamente. Hemos visto la importancia de las emociones y cómo las emociones gobiernan nuestro estado de ánimo y por lo tanto el estado de ánimo es lo que nos lleva al actuar. Pues lógicamente cuidamos las emociones. La mejor manera de cuidar nuestras emociones es eligiendo y buscando a los seres que nos quieren, a nuestras familias, a nuestros amigos. Y ahí lo que hacemos es una lista de personas con las que queremos estar para compartir cómo nos sentimos, para compartir nuestro duelo, sin pena, sin culpa. Para eso están los amigos. Porque como decía un terapeuta en estos temas, se llama Arantxa Portavales y es escritora también, compatriota mía. Ella decía, para transitar este dolor, ella dice, para transitar este dolor, pues siempre decimos que hay que tener pocos, pero buenos amigos. Y yo digo, tengo muchos y excepcionales, excelentes amigos. Imaginaros, por lo tanto, la importancia de la relación para nuestro bienestar y cuidado emocional. Por supuesto, viene después el mental. El mental en términos de estar ocupados, de no dejarnos caer en el desánimo. Ojalá que contemos con actividades desde lo profesional o desde los hobbies o desde lo vocacional que nos lleven la vida y nos mantengan ocupados. De ahí que a los que estamos todavía activos, transitar el dolor nos ayuda mucho porque ocupa nuestra mente, nos exige a estar presentes en el trabajo, en ese acto voluntario que hacemos. Y por último, tratar y cuidar nuestro espacio espiritual. Las personas que nos sentimos mejor con nosotras mismas somos aquellas que tenemos un bien superior, un propósito superior de vida. No solo trabajamos para ganar dinero que nos permita vivir en función de cómo nos deseamos vivir, sino que además nuestra vida se llena de sentido cuando sabemos que estamos acompañando a nuestros seres queridos, cuando hacemos algún acto voluntario en alguna fundación o asociación y cuando nuestra vida está impresa con ese sentido superior de vida. Entonces, aquí están nuestras principales pistas. Transitar el dolor, el duelo que produce
la pérdida de un ser querido significa que pongamos más atención en cuidarnos. Y cuando ponemos atención en cuidarnos, estamos poniendo atención en cuidar a nuestro entorno, en cuidar a nuestros seres queridos. Esto es como la piedra que lanzamos al lago. Primero se mueve una onda chiquita, que es nuestra onda más cercana, que somos nosotros mismos. Y luego por expansión y porque nos tratamos bien y buscamos nuestro bienestar, todo lo que está a nuestro alrededor en esos círculos concéntricos que la piedra provoca, hace que estemos mejor. Entonces nos cuidamos en los 4 ámbitos y niveles: físico, emocional, racional, mental, cognitivo y espiritual. Emocional, relacional, corrijo, no racional, ¿vale? Y cuidado, que para mí es muy importante, es una manera de rendir tributo, de recordar desde el cariño, sin sufrimiento, crear a través de ese ser querido que hemos perdido, que ya no nos acompaña en este plano físico, crear un símbolo con él. Puede ser que decidamos prender una vela o todos los días, o un día a la semana, o un día al mes, donde celebramos algo que nos aconteció con él, o al año por su cumpleaños, o si es el esposo por cuando nos casamos. Ese puede ser un símbolo. Mantener una fotografía o un retrato que nos lo recuerde vivamente. U otro tipo de símbolos que sean mucho más simbólicos, como portar una medalla, un colgante, o llevar algo en la cartera, en la billetera que nos recuerda a él. Os quiero compartir cuál es mi simbología que más me funciona. Yo cuento que tengo mi altar, y es un altar simbólico, no es un altar físico, donde están la mayoría de esos seres queridos que me han ido abandonando a lo largo del camino de mi vida. Entonces, todas las mañanas, en mi práctica de yoga, esta es mi manera y os la comparto, y de meditación, después del yoga viene mi espacio para la meditación, y lo primero que hago es conectar con mi altar de mis angelitos y de mis seres queridos, donde están también mis mascotas. Están también mis mascotas que he ido perdiendo, principalmente perritos, a lo largo de mi vida. Están mis amigos, están mis papás, están mis abuelitos, están unos tíos. Y ahí les dedico un pensamiento, una emoción, una oración, sea esta la oración de donde venga. Si somos católicos, si somos cristianos, si somos judíos, si somos musulmanes, si somos budistas, si no somos, si somos agnósticos o ateos. Pero ahí está el legado de todos estos seres queridos que me acompañan en esa simbología. Y ese dolor, lo que dejó de ser dolor, porque se ha convertido en un aliado de fortaleza. A ellos acudo para pedirles el esfuerzo que me falta para terminar una tarea, el valor que necesito para sostener una conversación compleja. Ahí están. Ellos son mi inspiración, son mi apoyo y son mi sostén. Ahí queda ese hilo rojo del que habla alguna de estas filosofías orientales, que me mantiene conectadas con ellos para seguir adelante. Ya no hay dolor, lo que hay es compañía. Y quiero terminar, después de entregar estas herramientas y reflexiones, con 2 frases que a mí
me inspiran. La primera es de Martin Luther King. Aunque supiera que mañana el mundo va a desaparecer, yo seguiría plantando un manzano. Y la otra es una gran terapeuta del duelo, es otra española que se llama Alba Payás y dice: más allá de proteger a nuestras personas queridas, podemos amarlas. Y al leeros esta frase es: si tenemos que acompañar a un ser querido que está en un proceso de pérdida, tengamos el valor, seamos valientes de acercarnos a ellas y decirles: aquí estoy. ¿Quieres hablar conmigo? Aquí estoy. Tema que a mí me hace vibrar. Espero que os sirva de ayuda. Lo he hecho desde el corazón, sintiendo mis emociones y entregando mis sentimientos para poner un poquito de ayuda en este tránsito del duelo. Os abrazo, os pido que os cuidéis y que os améis, como nos decía Alba. Thank you for sharing this moment with us. We hope you enjoyed it. Don't forget to visit our website, www.eldercaretexas.com, and follow us on social media. You can find us on Facebook, Instagram, and our Spotify channel as Elder Care Texas.